La puerta se abrió con un chirrido que me erizó la piel, como si el viejo roble de Toledo supiera que estaba a punto de romperse algo irreparable. Carla, entra, no te quedes ahí como una extraña, dijo Isabel con esa voz ronca que siempre me había envuelto como el humo de un cigarro en una noche de verbena, pero sus ojos, oh Dios, sus ojos me decían que esta vez no era una invitación, era una trampa. Y entonces detrás de ella vi la silueta de Noelia en el pasillo, inmóvil, con el teléfono aún en la mano, y supe que el secreto que había enterrado en las alcantarillas del río Tajo acababa de salir a flote, ahogándonos a todas. Me llamo Carla, y en Toledo, donde las piedras de las murallas aún susurran secretos de reyes y herejes, yo había creído que podía esconder el mío. Tenía 25 años, un trabajo anodino en la librería de la calle Comercio, rodeada de tomos polvorientos que hablaban de amores imposibles en la España de los Austries. Noelia era mi mejor amiga desde la infancia, desde aquellas tardes en el Alcázar donde jugábamos a ser caballeros andantes, soñando con libertades que en una ciudad tan conservadora como esta parecían reliquias de otro siglo. Ella, con su risa contagiosa y su melena rubia que bailaba como las banderas en la feria del Corpus, era el sol de mi vida. O eso me decía a mí misma cada mañana, mientras pedaleaba por las cuestas empinadas hacia su casa en el barrio el barrio judío, donde las sinagogas convertidas en iglesias recordaban que aquí, el pasado siempre acecha para juzgar el presente. Pero Isabel. Isabel era el eclipse. Madre de Noelia, viuda desde que yo tenía memoria, su marido, un profesor de historia que se fue demasiado pronto en un accidente de coche en la carretera de Madrid, ella regentaba una pequeña tienda de encajes en la plaza de Zocodover. 48 años con esa elegancia severa de las toledanas de pura cepa, cabello negro cortado a lo garcón, ojos castaños que parecían haber visto demasiadas procesiones de Semana Santa, y una boca que se curvaba en sonrisas que prometían tanto consuelo como tormenta. La primera vez que la noté de verdad fue en una cena familiar, hace 2 años. Noelia había insistido en que viniera a celebrar su cumpleaños, y allí, entre el cochinillo asado y el vino de la tierra, Isabel me pasó el pan con un roce de dedos que duró un segundo de más. «Come, Carla, que estás flaca como un Cristo de las procesiones», murmuró, y su aliento olía a jazmín y a algo prohibido, como las rosas que se marchitan en los altares olvidados. No lo planeé. Nadie planea traicionar a su mejor amiga con su madre. Empezó con conversaciones inocentes en la tienda, cuando Noelia estaba en la universidad en Madrid y yo la visitaba para ayudar con los libros de contabilidad. Hablábamos de todo, de la soledad que deja un marido muerto, de cómo Toledo ahoga a las mujeres con sus murallas invisibles, de los amores que no se atreven a salir del armario en una ciudad donde la Inquisición aún parece rondar las esquinas. «Tú eres diferente, Carla», me dijo una tarde de lluvia, mientras cosía un mantón de Manila bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite. «Tienes fuego en los ojos, como las antorchas de San Juan». Y yo, tonta, me quedé mirándola, sintiendo como el corazón me latía contra las costillas como un tambor en las fiestas patronales. La primera vez que nos besamos fue en la trasera de la tienda, entre rollos de hilo y patrones amarillentos. El beso fue torpe, desesperado, como si ambas supiéramos que era un pecado que nos condenaría al infierno de las lenguas vecinales. Sus labios eran suaves con sabor a té de hierbas y a arrepentimiento, y sus manos, callosas de tanto bordar, me sujetaron la nuca con una ternura que Noelia nunca había tenido. Noelia. Dios, Noelia era mi confidente, la que me había ayudado a salir del closet en secreto, la que me presentó a su primer grupo de amigas queer en un bar escondido en las afueras. Pero con ella, todo era risas y complicidad fraternal, nunca había saltado esa chispa. Con Isabel, era un incendio. Nos veíamos a escondidas. En el mirador del valle donde el Tajo serpentea como una vena abierta bajo el puente de San Martín, en las catacumbas del convento de San Clemente, fingiendo ser turistas, en su dormitorio cuando Noelia se quedaba en Madrid por exámenes. Allí, entre sábanas que olían a lavanda de la Sierra de Gredos, Isabel me contaba sus secretos, cómo había amado a una mujer en su juventud, una monja en un pueblo de Castilla, y cómo la iglesia y la familia la habían obligado a casarse con el hombre equivocado. Fui una cobarde, Carla. No quiero serlo contigo. Y yo la creía, la amaba con una ferocidad que me aterrorizaba. Le escribía poemas en los márgenes de los libros de la librería, versos inspirados en Lorca, hablando de granadas maduras y lunas de Levante. Ella los guardaba en una caja de madera tallada, junto a fotos desvaídas de su boda. Pero los secretos en Toledo no duran.
La ciudad es un laberinto de ojos y oídos, las vecinas que cotillean en las plazas, los curas que escuchan confesiones en la catedral primada, los vendedores ambulantes que lo ven todo desde sus puestos de mazapán. Una noche de octubre, durante la romería del Valle, Noelia volvió inesperadamente de Madrid. Me mandó un mensaje: ven a casa, tengo una sorpresa. Mamá hace paella. Fui con el estómago revuelto porque Isabel y yo habíamos estado juntas esa misma tarde, en un rincón olvidado del Parque de la Vega. Llevaba aún su perfume en la piel, ese aroma a almizcle y a río. Entré y allí estaba Isabel con un delantal floreado, removiendo el arroz con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Carla, qué alegría verte, dijo, pero su mano tembló al pasarme el vaso de vino. Noelia charlaba animadamente sobre su nuevo novio, un chico de la facultad, hétero y aburrido, ajena a la tormenta que se avecinaba. Cenamos en el patio interior, bajo la parra que trepaba por las paredes de adobe, con las luces de las farolas filtrándose como fantasmas. Hablamos de tonterías, de la próxima procesión de la Virgen del Sagrario, de cómo el turismo estaba subiendo los precios en el casco antiguo. Pero yo sentía la mirada de Isabel quemándome la espalda, y cada bocado era una puñalada de culpa. Después de la cena, Noelia me llevó a su habitación, esa que compartíamos de niñas, con pósters descoloridos de Rosalía de Castro y una guitarra polvorienta. Mira esto, dijo sacando un sobre del cajón. Eran fotos, yo y ella de adolescentes, riendo en la puerta de bisagra, pero también una más reciente, borrosa, tomada desde lejos. Yo en el mirador con Isabel. El beso. El abrazo. Las encontré en el móvil de mamá. ¿Qué coño es esto, Carla? ¿Estás follando con mi madre? El mundo se derrumbó. Su voz era un grito ahogado, lleno de traición y asco. Intenté explicarme, Noelia, no es lo que piensas, es amor, es complicado, pero las palabras se atascaban en mi garganta como las espinas de un cardo silvestre. Ella lloró, me empujó, me llamó puta, traidora, la peor amiga del mundo. Bajó corriendo las escaleras, confrontando a Isabel en la cocina. Oí los platos romperse, los insultos volando como flechas en una justa medieval de eres una egoísta, mamá. Usas a mi amiga para llenar tu vacío. Isabel sollozaba, negándolo todo al principio, luego confesándolo con una voz rota, la amo, Noelia. La amo más de lo que te merezco como hija. Huí esa noche pedaleando a ciegas por las calles laberínticas, con la lluvia de otoño azotándome la cara. Me refugié en mi piso diminuto en la calle de los Alfileres, un cuchitril con vistas a la sinagoga de Santa María la Blanca. No dormí. Pensé en saltar al Tajo, en desaparecer como los judíos expulsados en el 92. ¿Cómo había llegado a esto? Yo, que siempre había defendido la lealtad por encima de todo, había destrozado la familia que amaba. Al amanecer, un mensaje de Noelia: no quiero verte nunca más. Y dile a mamá que se pudra en su infierno. Los días siguientes fueron un purgatorio. Toledo, con su belleza asfixiante, se volvió una cárcel. Evitaba la Plaza Mayor, donde Isabel vendía sus encajes, no pisaba la librería por miedo a cruzarme con Noelia, que ahora estudiaba online para no volver. Yo vagaba como un fantasma por el Museo de Santa Cruz, tocando los tapices que contaban historias de amores truncados. Isabel me buscaba, notas en los libros que compraba, flores silvestres en mi bicicleta, llamadas que no contestaba. Perdóname, Carla. Por ella, por nosotras, lo dejaré, decía en un voicemail, su voz quebrada como el cristal de una vidriera rota. Pero el amor no se apaga con un chasquido. Una semana después, en la víspera de Todos los Santos, cuando las familias honraban a los difuntos con castañas y panellets, la encontré esperándome en el puente de Alcántara. El viento del Tajo traía olor a hojas muertas y a incienso de las iglesias. Estaba demacrada, con ojeras como moretones, pero sus ojos ardían. No puedo sin ti, murmuró y me besó allí, a la vista de los turistas y los locales, desafiando al cielo plomizo. Fue un beso de despedida y de reclamo, salado de lágrimas. Noelia lo sabe todo. Me ha pedido que elija, tú o ella. Esa noche en su casa, las tres nos enfrentamos. Noelia con los brazos cruzados, el rostro endurecido por el dolor, Isabel, entre nosotras, como un puente a punto de colapsar, yo, la intrusa, la ladrona de afectos. Gritamos. Noelia me acusó de seducirla, de destruir su infancia idealizada. Pensé que eras mi hermana, Carla.
¿Cómo pudiste tocarla? Isabel defendió nuestro amor con palabras que dolían como navajas. Hija, el amor no elige lealtades. Yo te fallé primero, al casarme por obligación, al callar mi verdad. Reveló su pasado con la monja, esa historia que me había contado en susurros, y Noelia se derrumbó comprendiendo por fin el vacío de su madre. El clímax llegó como un trueno en la sierra. Noelia, en un arrebato, amenazó con contarlo todo, a la familia, a la parroquia, a las redes que en Toledo propagan chismes más rápido que el fuego en la hoguera de la Inquisición. Que todo el mundo sepa qué putas sois. Yo, en un momento de pánico, le confesé mi peor secreto: había estado enamorada de ella, de Noelia, desde siempre. No como hermana, sino como amante. Lo había reprimido por miedo a perderla, y por eso me había volcado en Isabel, en esa versión madura y segura de lo que anhelaba. Te quería a ti primero, sollocé. Pero tú elegiste a ese chico, y yo. Yo me rompí. El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tic-tac del reloj de Cuco en la sala, un relicto de la abuela. Noelia palideció, sus ojos tan parecidos a los de Isabel, llenos de una confusión que rayaba en el horror. ¿Me amabas? ¿Y por eso follaste con mi madre? ¿Para vengarte? No, no era venganza. Era un enredo de hilos rotos, un tapiz andaluz deshilachado por el tiempo. Isabel nos miró a ambas, y en su rostro vi el peso de generaciones de mujeres silenciadas, las que bordaban en silencio sus pasiones, las que rezaban en las capillas por amores imposibles. Decidimos en esa noche de difuntos separarnos. Noelia se fue a Madrid con su novio, pero no antes de abrazarme, un abrazo torpe y lleno de perdón a medias: te odio, pero te entiendo. Cuida de ella. Isabel y yo nos quedamos en Toledo, en su casa del barrio judío, tejiendo un futuro frágil como el encaje que ella vendía. No fue fácil. Las vecinas cuchicheaban en las colas del mercado, el cura de la parroquia nos miró con desaprobación en la misa de domingo. Pero caminábamos de la mano por el circo romano, besándonos en los rincones donde nadie mira, y poco a poco, la ciudad nos aceptó, o al menos dejó de importarnos. Meses después, en la feria de septiembre, Noelia volvió. Traía una carta, escrita en su letra menuda: he roto con él. Y he empezado a sentir cosas por una chica en la uni. Mamá tenía razón, el amor no elige. Cenamos las tres en el patio, bajo la parra ahora cargada de uvas maduras. Brindamos con vino de Airén, hablando de todo y de nada, de cómo Toledo, con sus murallas y sus ríos, nos había forjado y roto, pero también curado. No fue un final de cuento con bodas y campanas. Fue humano, lleno de cicatrices, de risas entre lágrimas, de promesas susurradas al oído. Y así, en esta ciudad de tres culturas donde judíos, cristianos y moros convivieron una vez en paz, nosotras tres, madre, hija y amante, encontramos nuestra propia armisticio. El amor, al final, no traiciona, solo revela. La reconciliación no borró las grietas, solo las tapó con yeso fino, como las restauraciones apresuradas en las fachadas del casco histórico. Pasaron semanas, y el aire de otoño en Toledo se volvía más cortante, trayendo consigo el eco de las campanas de la catedral que marcaban las horas como recordatorios inexorables. Isabel y yo intentábamos construir algo sólido sobre las ruinas. Ella cerraba la tienda temprano para que pudiéramos pasear por el sendero del río, donde los sauces llorones se inclinaban como testigos mudos de nuestras conversaciones susurradas. Noelia llamará pronto, me decía apretándome la mano con esa fuerza callosa que tanto amaba. Pero yo dudaba. El dolor de la traición no se disipa con un abrazo, se encona como una herida mal curada, supurando en las noches de insomnio. Una mañana de noviembre, mientras clasificaba ediciones antiguas de la Celestina en la librería, ese libro que siempre me había fascinado por su retrato crudo de pasiones prohibidas, recibí una llamada de un número desconocido. Era la tía de Noelia, Carmen, la hermana de Isabel, una mujer robusta y devota que regentaba un bar en la Plaza de la Magdalena. Carla, hija, ven al hospital. Ha habido un accidente. El mundo se nubló. Noelia había chocado con su coche en la autopista de Madrid-Toledo, volviendo de una visita sorpresa. Está estable, pero quiere verte. Dice que es importante. Corrí al hospital de Tavera, ese edificio renacentista convertido en centro médico, donde los frescos del Greco en las paredes contrastaban con el hedor a desinfectante. Noelia yacía en una cama,
con el brazo escayolado y un hematoma en la mejilla, que la hacía parecer más frágil que nunca. Sus ojos, inyectados en sangre, se clavaron en mí con una mezcla de rabia y vulnerabilidad. Siéntate, murmuró señalando la silla junto a la ventana que daba al jardín conventual. Isabel llegó poco después, jadeante, con el rostro pálido como las hostias en la misa. Nos sentamos las tres en un triángulo incómodo, mientras fuera las hojas caían como confesiones olvidadas. Lo he pensado todo, empezó Noelia, su voz ronca por los analgésicos. El accidente. Fue mi culpa. Iba distraída pensando en ti, en mamá, en cómo os odio y os quiero al mismo tiempo. En Madrid, con esa chica. Se llama Lucía, es artista, pinta murales en Lavapiés. Me besó la otra noche y sentí náuseas. No por ella, sino porque me recordó a lo que tú sentiste por mí, Carla. Ese amor no correspondido que duele como un cuchillo. Lágrimas rodaron por sus mejillas, y extendió la mano buena hacia Isabel. Mamá, perdóname por juzgarte. Tú viviste en una época peor con papá y la iglesia vigilando cada paso. Yo tengo 23 años y aún me aterrorizo de ser quien soy. Isabel sollozó un sonido gutural que venía de las profundidades de su ser, y se inclinó para besarle la frente. Hija, el perdón no es mío para dar. Es tuyo para ti misma. Yo observaba con el corazón en un puño, recordando cómo en mi propia juventud había mentido a mis padres sobre salidas nocturnas que eran en realidad encuentros en bares lésbicos clandestinos en las afueras. Toledo no era Madrid, aquí ser queer era como ser un converso en la España medieval, siempre bajo sospecha, siempre explicándote. Pero el conflicto no terminó allí. Días después, cuando Noelia salió del hospital, la tía Carmen organizó una cena familiar en su bar, uno de esos sitios toledanos con azulejos sevillanos y jamón colgando del techo. Quería arreglar las cosas, como si el amor fuera un plato de migas que se recompone con aceite y ajo. Estaban todos, primos lejanos, el tío que coleccionaba espadas toledanas, incluso el cura del barrio, don Miguel, con su sotana impecable y su sonrisa de panfleto parroquial. Noelia y yo nos sentamos en extremos opuestos de la mesa larga, con Isabel en medio como mediadora. El vino fluía, las anécdotas sobre la infancia de Noelia, como robábamos manzanas del huerto del obispo, llenaban el aire, pero bajo la superficie bullía la tensión. Fue el primo Javier, un homófobo empedernido que trabajaba en la forja de espadas para turistas, quien lo destapó. Borracho de Ribera del Duero, soltó: «Oye, Noelia, ¿y ese novio tuyo? ¿O es que ahora andas con chicas, como esas modernas de la tele?» El silencio cayó como una guillotina. Noelia palideció, pero en lugar de negar, miró a Isabel y a mí, y dijo: «Sí, ando con chicas. Y mi madre también». ¿Algún problema? El bar estalló en murmullos. La tía Carmen se santiguó, el cura carraspeó, Javier escupió insultos: «Pecadoras. Esto es por culpa de las extranjeras que vienen a corrompernos». Isabel se levantó con la dignidad de una reina destronada: «Basta. Somos familia, no tribunal de la Inquisición. Si no podéis aceptar el amor como es, idos». Salimos de allí en medio de un caos, platos volando, puertas azotándose. Caminamos las tres por la calle Hombre de Palo, esa vía estrecha donde las leyendas hablan de amores malditos, hasta llegar al río. Allí, bajo el puente de San Martín, Noelia rompió a llorar de nuevo. «Lo he dicho. Lo he dicho por vosotras, pero también por mí. Ya no más secretos». Nos abrazamos las tres con el agua del Tajo murmurando abajo como un salmo pagano. Fue el primer paso hacia la sanación, pero también avivó un nuevo fuego, los chismes se extendieron como la niebla del valle. La tienda de Isabel perdió clientas devotas, mi jefa en la librería me miró con recelo, insinuando que tal vez no era el ambiente adecuado. En esas semanas de ostracismo social, nuestro lazo se fortaleció de formas inesperadas. Isabel y yo nos refugiamos en rituales íntimos, cocinábamos pisto manchego en la cocina, escuchando flamenco de Camarón en un viejo tocadiscos, leíamos en voz alta fragmentos de Carmen de Mérimée, riéndonos de sus pasiones gitana. Una noche, mientras bordaba un chaleco para mí, para que te abrigue en estas noches frías de la meseta, me confesó su mayor miedo: «Tengo cáncer, Carla». «¿De mama?» «Lo supe hace meses, pero no quise decírtelo para no cargarte más». El mundo se detuvo. La aguja se le clavó en el dedo, y una gota de sangre manchó la tela blanca como un augurio.
El diagnóstico era temprano, tratable con quimio y cirugía, pero el pánico fue visceral. Llamamos a Noelia esa misma noche, ella dejó Madrid y se instaló en casa, convirtiéndose en nuestra enfermera improvisada. Juntas la acompañábamos a las sesiones en el Hospital de la Cruz Roja, donde el olor a éter se mezclaba con el de las rosas que comprábamos en el mercado de San Bernabé. Noelia, con su humor negro heredado de la abuela, bromeaba: «Mamá, si te rapan la cabeza, te pondremos una peluca de torera para la próxima corrida». Pero en privado, llorábamos. Yo me culpaba, ¿y si mi llegada trajo esta maldición? ¿Y si el karma de Toledo nos castiga por nuestro amor? El tratamiento fue un calvario. Isabel perdió el cabello, su figura elegante se volvió frágil, pero su espíritu ardía como las hogueras de San Antón. En las noches de náuseas yo le cantaba coplas de Lorca, «Verde que te quiero verde», y ella me sonreía, débil pero radiante: «Tú eres mi verde, Carla». Mi salvación. Noelia, meanwhile, florecía en su propia verdad. Volvió con Lucía, una sevillana de ojos negros y risa como cascabeles, y juntas organizaron una pequeña fiesta en el piso de Noelia: mazapán casero, vino dulce y un brindis por las mujeres que aman sin pedir permiso. Pero el clímax de esta segunda tormenta llegó en Navidad, cuando la familia ampliada, aún dolida, exigió una reunión en la casa de la tía Carmen. «Por los niños», dijo ella, refiriéndose a los sobrinos inocentes. Fuimos, armadas de coraje. La mesa estaba puesta con langostinos y turrón, bajo un Belén napolitano que parpadeaba con luces falsas. El tío, el cura, todos allí, fingiendo normalidad. Pero Javier, resentido, había invitado a un amigo periodista local, un tipo de El Diario de Castilla-La Mancha que olía a oportunidad sensacionalista. Durante el postre soltó la bomba: «He oído rumores sobre orientaciones familiares. ¿Es verdad que en esta casa hay desviaciones?». El bar se congeló. Isabel, con su pañuelo de seda cubriendo la cabeza calva, se levantó lentamente. «Sí, es verdad. Amo a una mujer. Mi hija ama a una mujer. Y si eso os escandaliza, mirad a vuestro Belén, Dios nació de una virgen, pero amó a todos por igual». El periodista garabateó furiosamente, pero Noelia, con una ferocidad que no le conocía, le quitó el blog: «Escribe lo que quieras. Pero escribe que en Toledo, en 2025, el amor lésbico no es pecado, es vida». Salimos victoriosas, pero exhaustas, dejando atrás un silencio que rompió el llanto de un niño confundido. Esa noche en el puente de Alcántara, nuestro lugar talismán, celebramos con un picnic improvisado: queso manchego, membrillo y una botella de Valdepeñas. Lucía tocaba la guitarra cantando «Ay, pena, penita, pena», y por primera vez sentí que el río no nos ahogaba, sino que nos mecía. Isabel, recobrando fuerzas, me susurró: «Gracias por quedarte. Por elegirnos». La primavera irrumpió en Toledo como una procesión triunfal, con azahares perfumando las calles y el sol calentando las piedras hasta que dolían al tacto. Isabel terminó la quimio en marzo con el veredicto de remisión que nos hizo bailar en la plaza de Zocodover, ignorando las miradas curiosas de los vendedores de souvenirs. Su cabello volvía a brotar, ralo pero rebelde, como las hierbas que crecen en las grietas de las murallas. Noelia y Lucía se mudaron temporalmente a un piso compartido en el barrio de San Víctor, pintando las paredes de colores vivos, rojo sangre, azul tajo, y organizando cenas veganas que contrastaban con los guisos tradicionales de Isabel. Yo, atrapada entre mi trabajo y este nuevo tapiz familiar, me sentía como una de esas figuras en los retablos góticos, mitad santa, mitad mártir. Pero la paz era ilusoria, como las luces de las ferias que se apagan al amanecer. El artículo del periodista salió en abril, titulado «Escándalo en el corazón de Castilla, una familia toledana desafía a la tradición». No era tan malicioso como temíamos, hablaba de coraje en tiempos modernos, pero avivó brasas dormidas. Anónimos llegaron a la tienda de Isabel: «Arrepiéntete, sodomita, mi bicicleta amaneció pinchada 3 veces». Noelia recibió llamadas de compañeros de la uni, algunos solidarios, otros con memes crueles. «Es el precio de la verdad», decía ella, pero sus ojos traicionaban el miedo. El verdadero conflicto estalló en mayo, durante la Cruz de Mayo, cuando las cruces engalanadas con flores llenan los patios y las bandas tocan pasodobles. La tía Carmen, redimida a medias, nos invitó a su patio para la fiesta vecinal. «Venid todas. Basta de rencores». Fuimos con cautela,
Isabel con un vestido de lunares que realzaba su figura recuperada, Noelia y Lucía de la mano, radiantes, yo con un ramo de claveles rojos como penitencia. El patio bullía, niños correteando, mujeres bailando sevillanas, hombres asando costillas al fuego. Pero Javier estaba allí con su mujer y su barriga cervecera, y su mirada era un puñal. Al anochecer, cuando el vino había aflojado lenguas, me arrinconó junto al limonero. Tú eres la culpable, Carla. Viniste de no sé dónde a joder esta familia. Isabel era decente hasta que llegaste con tus ideas modernas. Intenté ignorarlo, pero él siguió, voz pastosa, y Noelia. Pobrecita, corrompida por su propia madre. ¿Sabes? Le conté al cura todo. Don Miguel va a excomulgaros. El pánico me subió por la garganta. En Toledo, la excomunión era más que un papel, era el fin social, el ostracismo eterno. Corrí a buscar a Isabel, que bailaba con Lucía un fandango improvisado. Javier. El cura, balbuceé. Ella palideció, pero no se quebró. Basta de huir, dijo y alzando la voz, convocó a la familia al centro del patio. Escuchadme todos. Javier dice que somos pecadoras. Que nuestro amor es un crimen contra Dios y Castilla. Pues bien, yo, Isabel Ruiz, viuda de Antonio, madre de Noelia, amante de Carla, declaro que he amado con verdad por primera vez en mi vida. ¿Quién me juzga? ¿Tú, Javier, que pegas a tu mujer cuando bebes? ¿O tú, Carmen, que callaste abusos en tu juventud? El patio se silenció, salvo por el crepitar del fuego. Noelia se unió, yo amo a Lucía. Y amé a Carla de niña sin saberlo. Somos humanas, no reliquias para vuestros altares. Lucía, valiente sevillana, añadió, en Andalucía decimos que el amor es como el olivo, retorcido, pero da frutos eternos. Javier balbuceó excusas, el cura, invitado de honor, se marchó murmurando sobre oraciones, pero la tía Carmen, con lágrimas, nos abrazó, perdonadme. He sido ciega. Esa noche el clímax emocional nos unió en una catarsis colectiva. Caminamos al circo romano, sitio de antiguos espectáculos gladiadores, y allí, bajo las estrellas que salpican el cielo mesetario, quemamos simbólicamente los anónimos en una fogata pequeña. Por las mujeres que vinieron antes, dijo Isabel, arrojando el primero. Por las que callaron, añadió Noelia. Y por las que hablaremos, concluí yo. El humo se elevó como una ofrenda, y por primera vez, sentí que Toledo nos bendecía, no maldecía. El verano trajo calma. Isabel reabrió la tienda con un cartel discreto, encajes para almas libres. Noelia terminó la carrera y abrió un taller de arte queer en la calle de las Tendillas, atrayendo turistas y locales curiosos. Lucía pintó un mural en la fachada, dos mujeres entrelazadas bajo el arco de la Puerta del Sol, con el Tajo de fondo. Yo escribí un blog anónimo sobre nuestras historias, inspirado en las crónicas de Santa Teresa, y pronto se viralizó en redes españolas, convirtiéndonos en símbolo involuntario de resiliencia lésbica en la España profunda. Pero no todo fue rosa. Hubo recaídas, noches en que Isabel revivía el cáncer en sueños, gritando por su marido muerto, días en que Noelia dudaba de Lucía, temiendo repetir patrones. Yo misma luché con celos tontos, viendo cómo Noelia y su madre compartían risas que yo anhelaba. Siempre hablamos en sesiones de té en el Mirador, donde el valle se extiende como un mapa de nuestras batallas. El final llegó en septiembre, durante la Virgen de la Rosa, la patrona de Toledo. La procesión serpenteaba por las calles, con la imagen de la Virgen en andas, flores y cánticos llenando el aire. Nosotras cuatro, Isabel, yo, Noelia y Lucía, nos unimos al cortejo, no como devotas sumisas, sino como peregrinas de nuestro propio credo. Al pasar por la catedral, donde siglos de obispos habían condenado amores como el nuestro, intercambiamos votos silenciosos, juntas contra viento y marea. No hubo anillos ni curas, solo manos entrelazadas y el pulso del tambor. Hoy, un año después, Toledo sigue siendo nuestra prisión y nuestro paraíso. Isabel y yo vivimos en una casa modesta en el valle, con jardín para plantar jazmines. Noelia y Lucía planean boda civil en Sevilla, y yo seré la madrina, riendo de cómo el destino teje hilos inesperados. El amor en esta tierra de santos y herejes no es perfecto. Es crudo, doloroso, controvertido. Pero es nuestro, un tapiz bordado con hilos de traición, perdón y fuego eterno.
Y si alguien pregunta cómo una visita inocente a la casa de mi mejor amiga terminó en esto, le diré, en Toledo, los secretos no se esconden, se revelan, y en esa luz cruda encontramos la libertad.